Ok, a todos muy buenas noches. Habla Wilson León. Estoy en el proceso, la vida está dando la oportunidad de apoyar el programa de Eres Poder. Esta es la quinta promoción. Hago esta introducción porque sé que hay muchas personas nuevas acá en el programa. Esta actividad se desarrolla para muchachos y personas de cualquier género y edad, donde tienen unos dones especiales en su vida, dones como claraudiencia, clarividencia, capacidad de sanar, capacidad de eh, presente, pasado, futuro, conexión, lo que fuera. Y lo que hacemos es orientarles de cómo manejar estos dones en sus vidas, porque para muchos a veces se vuelve un don que no es agradable. Entonces, lo que estamos dándoles son herramientas de cómo manejar sus dones y cómo volverlos al servicio de sí mismo, de su familia y de la humanidad. Dentro de todas las actividades que desarrollamos es orientación de conceptos espirituales, de todas las herramientas que se puedan tener para que puedan prestar ese servicio adecuado. Hoy tenemos una eh, presentación muy especial de una persona muy especial, una compañerita de camino que tuvimos la oportunidad de conocernos cuando estábamos con nuestro maestro Gerardo Smerli y pudimos tomar toda la información de Escuela de Magia. Matecita me consta de todo el trayecto que hemos tenido en este programa y en otros programas de Camino a Casa. Es su experiencia, su coherencia, su dinamismo y claridad en los conceptos. Es una mujer maravillosa que para mí es un lujo tenerla aquí. Es porque Matecita no es engordar el ego, sino es darle esa credibilidad que nos permite hablar con toda la seriedad, toda la comprensión de lo que tú has vivido en tu vida personal y en tu vida de instructora y facilitadora. Todos saben que Mati estudió diseño de modas en la Escuela de Arte Tejada, Arturo Tejada, pero su inclinación hacia la sanación y el mundo de lo metafísico la llevó a realizar diferentes formaciones e iniciaciones en diversas disciplinas como metafísica con Carola de Goya, masaje, perdón, masaje metamórfico, sanación sirio, espiritual, human yoga, Reiki universal y Reiki linaje Fran Arjaba. Paralelamente realizó estudios de medicina alternativa, naturopatía, nutrición, masaje energético, discúlpame, esencias florales y recibió iniciaciones en la meditación budista, en luz y sonido del maestro Ishaba, Reiki y Merkaba. Se formó como facilitadora en meditación Merkaba, de Grupo Melquisedec y sanando con MKB. También se formó como facilitadora en danza sagrada con Charles Pepperson. Actualmente se desempeña como maestra Reiki, facilitadora certificada Meditación Mercado, facilitadora autorizada de Escuela Magia del Amor y facilitadora del programa Elevarte de la Comunidad Sagrada. Como ustedes ven, este es una gran hoja de vida, una gran experiencia que nos permite tener un expositor de lujo. Bueno, mi Mati, entonces, sin más preámbulos, quiero darte la bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos en este proceso y bueno, ¿con qué nos puedes apoyar el día de hoy? ¿No? Cuentas. Gracias, Wilcito. Primero que todo, de verdad me siento siempre muy honrada frente a esta invitación. Gracias a ti y al equipo que conforman este maravilloso grupo. Como te digo y como les digo a todos, para mí es un honor de verdad poder estar con ustedes, recibir esa energía tan hermosa, tan linda que cada uno emite, esos rostros llenos de luz, esa sonrisa y sobre todo, y esto lo recalco siempre, ese interés que tenemos de seguir adelante, de seguir creciendo, de despertar y quienes ya de pronto han abierto sus ojos y despertar, ir más allá, seguir en este sendero de amor, de encuentro, de fraternidad, porque si vamos a hablar de sanación, eso es parte fundamental de la sanación. Qué bueno, mi Mati. Bueno, tú nos querías ¿Me dejas tocar el cuenco un exactamente, a ver, segundito nada más? pónganos
los voy a invitar que cierren sus ojos un momentito, simplemente para que nos pongamos en esa frecuencia y en esa disposición de sentir lo que es la sanación. La sanación tiene muchas facetas, entonces vamos a comenzar por una que es muy importante, de la cual no voy a hablar profundamente, pero que sí la voy a tocar, o por lo menos tocar el hueco. Bien. Bien, Wilcito, para todos, espero se hayan conectado con ese sonido, que es el sonido del corazón, esa hermosísima nota que hace que expandamos ese espacio del corazón. Bueno, Wilcito. Listo, Mati, muchas gracias. Para efectos de poder tener una adecuada logística en este programa, vamos ahorita a hacer un conversatorio con Mati sobre la sanación como un camino para la expansión de conciencia. Pero vamos a hablar un poquitico de unos conceptos generales, algunas premisas generales, una media horita máxima, pero lo que queremos es que ese conversatorio sea con todos ustedes, o sea, que sean ustedes los que van con sus preguntas, que las pueden hacer bien sea levantando la mano virtual, abajo un muñequito con dos ojitos, una boquita, ahí tocan y ahí aparece una mano, en la parte de abajo aparece una mano donde la tocan y se levanta la mano, o con las preguntas que ustedes pueden hacer en el chat. ¿Listo? Tenemos ya gente conectada en YouTube que también pueden hacer sus preguntas en el chat de YouTube. Y vamos haciéndole todas las preguntas a Mati, bien sea que ustedes lo quieran hacer con micrófono abierto o bien sea con el chat. Entonces, media horita más o menos de preguntas, de conversatorio, y el resto de preguntas de todos ustedes. Porque la idea es que el programa es de ustedes, es para ustedes. Entonces, todo lo que queramos tener un poquito más de claridad. Si al final no alcanzamos a tener todas las respuestas, Mati va a dar su WhatsApp o va a dar su correo donde ustedes bien le pueden posteriormente preguntarle a ella. Si nos quedan preguntas aquí en el chat, yo las paso a Mati para que ella pueda contestarlas. Bueno, mi Mati, de todas maneras. Bueno, Wilcito, me parece muy interesante porque es un conversatorio de verdad libre, donde no hay libretos, donde no hay nada, sino las preguntas que vayan surgiendo, que como tú bien lo acabas de decir, tú y yo tendremos este conversatorio, y me parece que la manera de hacerlo más interactivo y más interesante es lo que tú acabas de decir, que participen las personas, que son las que tienen esas preguntas quizás tan personales, tan propias, que de pronto podamos, y espero que la divinidad ilumine mi mente para poder apoyar y responder lo adecuado. Por historia patria, no, por historia con experiencias con Mati, seguramente vamos a tener otro programa más, porque hemos visto que no nos alcanza el tiempo. Esperemos que no vamos a correr, pero esperemos de que si hay otro tema que nos complemente, lo vamos a hacer posteriormente con las invitaciones respectivas, ¿vale? Bueno, mi madre. Entonces, estamos en un tema que ahorita hay mucha información, hay mucha inquietud, mucha zozobra sobre que viene una nueva época, que
que estamos confinados, que eso no sirve, que entonces que luego viene todo lo que se puede. Pero muchos, pues con tanta información, dicen, ¿yo por dónde arranco? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces, es muy apropiado este tema para hoy, es que hay cosas que están aquí, en el cuerpo, aquí en la mente, que lo tengo a la mano. Y eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, por eso hablábamos de sanación. Entonces, una pregunta que quería hacerte es, Mati, ¿cómo así sanación y conciencia, expansión de conciencia? Por lo menos esos dos términos generales, ¿a qué se refieren? ¿O qué relación hay entre ellos? Ok, ok, Wilcito. El título de esta charla es Sanación para despertar conciencia. Y yo me pregunto si no será más importante despertar conciencia para sanarnos, porque van tan de la mano, van tan unidos estos dos aspectos, porque es que hablar de sanación es un aspecto amplio, demasiado amplio, más amplio de lo que nosotros realmente pensamos. Digo en términos generales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sanación, tendríamos que empezar por lo más visible, que es lo físico, el cuerpo físico, qué necesitamos y cuáles serían unos caminos, también todo esto en términos generales, para llegar a equilibrar lo mejor posible nuestro cuerpo. Pero también tenemos la sanación emocional, también tenemos la sanación de las creencias, es decir, que están en un campo mental más alto eh, que las que están en el subconsciente, como son esos traumas, como son esos miedos que no sabemos de dónde salen. El consciente en el cual tenemos tanta información, pero no somos, está en el consciente, pero no somos conscientes que son una cantidad de frenos que tenemos en la vida que también hay que sanarlos. Necesitamos y luego sanar costumbres, criterios, bueno, podríamos decir que están dentro de ese campo de lo que yo tengo como creencias, ese sistema de creencias tan arraigado que tenemos. Entonces, y conciencia, ¿qué es conciencia? Primero preguntémonos si estamos hablando de conciencia del consciente o conciencia del ser, porque tenemos que aclarar esos dos términos, ¿no, Luisito? Sí, es fundamental, sí. Claro, cuando yo digo soy consciente, estoy consciente de estar aquí, estoy consciente de que tengo un cuerpo, estoy consciente de que estoy en esta charla, estoy consciente. Pero también cuando digo conciencia, me estoy refiriendo, y ahí pues tendríamos que tener muy claro eso, me estoy refiriendo, cuando decimos despertar conciencia, generalmente estamos hablando de que despierte esa parte interna nuestra, que la podríamos llamar la comprensión de quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, de dónde venimos, cuál es la función de estar aquí, ¿sí? Despertar ese aspecto para continuar trabajando en ello. Pero si a ti te parece, Wilcito, comencemos por hablar de nuestra parte biológica. ¿Cómo trabajar sobre nuestra parte biológica, te parece? Sí, es válido. O sea, sanar lo físico. Lo físico, ¿Listo? correcto. Entonces ahí viene la primera pregunta. O sea, ¿por qué la enfermedad y por qué sanar? ¿O cómo sanar? Ah, Dios mío, cuando nosotros en este momento de nuestro proceso de crecimiento evolutivo nos preguntamos por qué la enfermedad, por qué todo esto que nosotros vemos y también qué es lo que nos impulsa a buscar curarnos o sanarnos. Cuando hablamos del cuerpo, de esta constitución biológica que somos nosotros, normalmente lo que nos impulsa a buscar sanación es el dolor físico, la molestia, un dolor inhabilitante que nos lleva de pronto a estar hospitalizados en cama, o no necesariamente eso, pero en el día a día que también nos inhabilita. Entonces buscamos cómo sanar ese cuerpo. ¿Qué hacer para sanar el cuerpo? Cuando nos enfocamos solo en sanar el cuerpo, ya de una estamos cometiendo un pequeño, gran error. Porque durante mucho tiempo nosotros nos hemos visto como desmembrados, ¿no? Lo físico en un lado, lo emocional en otro, lo mental, bueno, lo emocional también está en la mente, pero me refiero lo racional en otro, y nos hemos desmembrado, nos hemos separado. Y no, nosotros somos una gran unidad. Y hay un aspecto, además, dentro de este cambio biológico,
que necesitamos tener en cuenta, y es que nuestro cuerpo no termina donde termina la piel. Necesitamos tener eso presente. Aquí termina aparentemente mi cuerpo, mi cuerpo físico, ¿cierto? Pero tú y yo y todos los seres, es más, todos los seres vivientes, no terminamos donde termina nuestra piel, porque somos un gran campo energético. Entonces, cuando hablamos de sanación, tenemos que involucrar toda esa serie de aspectos para que nosotros empecemos a tener un proceso armónico, consciente, hilado para irnos sanando. Y en algún momento empieza a ocurrir, empezamos a chulear, como lo decimos de manera muy coloquial, empezamos a chulear aspectos que nos han estado lastimando, y habrá otros que hay que seguir trabajando, por supuesto, pero vamos chuleando aspectos. Entonces, cuando decía en lo físico, necesitamos pensar en la alimentación. Yo soy una persona que quienes han tomado algún taller conmigo saben que insisto muchísimo en la importancia de encontrar el equilibrio en la alimentación que es la adecuada para ti. Cuando hablamos de vegetarianismo, son solo nombres, ¿no? Veganismo, o crudismo, o naturismo, o alimentación cárnica, toda esta serie de términos, pienso que cada persona necesita encontrar el alimento adecuado para su momento actual. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que desde lo que podríamos llamar desde nuestra creación, como fuimos creados por el Padre, el humano como forma, el humano tiene una alimentación específica. Pero resulta que hace miles de años que el humano se encuentra, por hablar del planeta Tierra, nada más del planeta Tierra, aquí en el planeta Tierra. Y resulta que nosotros, a través del tiempo, ¿qué hemos hecho, Luisito? ¿Qué hemos hecho todos, hermanos? Y esto no es crítica, ni más faltaba, es que por la necesidad, por los diferentes aspectos propios de nuestra evolución, hemos ido, y perdonen el término que voy a usar, que a veces suena muy duro, pero se fue degenerando nuestra biología, se fue degenerando nuestra genética. Si podíamos vivir 300, 500 o más años, fíjense lo que vivimos hoy. Y eso que ahora estamos de nuevo recuperando, porque una época, como todos sabemos, que se redujo a nada. Se hablaba de un anciano de 40 años. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, como nuestra genética se alteró, se enfermó, se agotó, porque empezamos a darle a las células una cantidad de información, y las células decir, uy, ¿qué me están diciendo? No lo entiendo. Y empezamos a decaer, a decaer, a decaer. Claro, dentro del campo evolutivo de la conciencia, la necesidad de aprender de ello. Pero ubiquémonos en este momento actual. Al estar en este momento, ¿qué es lo que sucede? Que tu cuerpo y tu cuerpo y tu cuerpo y tu cuerpo, cada uno de nosotros, acorde con nuestra combinatoria genética, tenemos respuestas distintas. Entonces, no podemos generalizar alimentación. Todos debemos comer esto, porque de pronto no nos va a responder igual, ¿cierto? Es muy probable que no. Hay personas que intentan ser vegetarianos y no lo logran. Su cuerpo se debilita, se enferman y tienen que tomar proteína cárnica o otros caminos. A veces hablamos de crudismo. Yo particularmente he practicado varias técnicas, y durante más o menos 5 años practiqué crudismo y fue una buena experiencia para mí. Sin embargo, por las diferentes circunstancias tuve que dejar de hacerlo. Practico en gran medida comer alimentos crudos, pero no un crudismo total. ¿Por qué? Porque las circunstancias mismas me lo impedían. Entonces, cada ser humano, ¿qué necesita? Encontrar la alimentación que es adecuada para su cuerpo, que le da la energía, que le da la vitalidad, que le da lo que necesita. Entonces, alimentación, punto número 1, diría yo, y no sé en qué punto ponerlo. Ejercicio físico. Ese es otro campo supremamente amplio. Cada uno va a encontrar, a mí, por ejemplo, me encanta practicar yoga, pero habrá quienes la yoga no les va bien, entonces tendrán que hacer pilates, entonces tendrán que hacer tai chi, entonces tendrán que hacer pesas. A mí las pesas me gustan también, pesas, en fin. Entonces, que cada uno vaya encontrando también el tipo de ejercicio que más se acomoda a su momento actual, y así le estará dando lo adecuado para ese cuerpo. Sueño, descanso.
nos han enseñado los maestros que el día está dividido en 24 horas, 8 por 3, ¿cierto? Y que son 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ¿qué? De dormir. Sí, de diversión, Sí, sí. de disfrute. Ujú. Nosotros no hacemos eso, no lo hacemos, repito, en términos generales. Entonces es buscar ir encajando eso. Dentro del sueño están los ciclos circadianos, que volvemos a lo mismo de lo que hablábamos con la alimentación. Yo, por ejemplo, soy una persona, y lo he dicho montones de veces, que a las 8:30 yo quiero irme a dormir. Por eso cuando tú me dices, Mati, a las 10 de la noche, digo, no, por favor, porque yo me O descompenso. sea, que vos ya estás trasnochada. No, porque acá son las 6 de la tarde. Para Ah, ya, mí, sí, 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 en Las ajá, Vegas, 3 horas entonces. ajá, sí. Entonces, para mí, por ejemplo, dormirme más tarde de este tiempo me descompensa Ujú. y luego al día siguiente estoy agotada, no puedo coordinar muy bien, quiero dormir, en fin. Entonces, cada persona necesita encontrar el ciclo de sueño que en términos generales son esas 8 horas, pero hay personas que con menos tiempo pueden estar bien. Sin embargo, hay un factor importante a tener en cuenta con el sueño, y es que nosotros alcanzamos sueño REM después de 5 horas de estar durmiendo. Entonces, si yo duermo apenas 5 horas o duermo 4 horas, no voy a alcanzar el sueño REM, que es un sueño que se da de manera completamente natural. Entonces, ¿qué sucede? Que no voy a tener un verdadero descanso. Ujú. Entonces voy a tener un día agotado, a las 2 de la tarde estoy cansada, me estoy quedando dormido, tengo que tomar algún tipo de elemento, el café es muy común, tomar varias tazas de café con la finalidad de que la cafeína me despierte porque no tengo la energía para trabajar, para hacer las cosas, porque pues no he dormido, no he tenido las horas de descanso. Entonces eso es otro aspecto supremamente importante. El consumo de agua, por ejemplo, nosotros somos agua. Entonces no ponemos a nuestro cuerpo el agua necesaria y empezamos a sufrir de deshidratación. A veces dolores de cabeza, embotamientos, tienen que ver con falta de una cantidad adecuada de agua. Tampoco es poner demasiado. Entonces, como vemos, sanar nuestro cuerpo requiere de varios elementos que se van entretejiendo. Luego vienen las, digamos, técnicas, si los queremos llamar así, las multitud de técnicas que hoy día, a Dios gracias, tenemos a la mano para poder aplicarlos que ya entran en el campo de lo energético, ¿sí? Entonces tenemos, voy a decir la que yo enseño Reiki, pero no quiere decir que Reiki es la única, ni que es la mejor, ni mucho menos. Hay muchísimas formas de, a nivel energético, estabilizar nuestro cuerpo. Porque esto es bien importante. Nosotros somos, nuestro cuerpo físico es una gran pila, una enorme pila, y somos un campo electromagnético y necesitamos darle el equilibrio. Entonces hay técnicas que nos ayudan, como por ejemplo Reiki. Caminar descalzos. Esa es otra cosa que de la cual yo he venido abanderando desde que tuve entendimiento de eso hace muchos años. Por ejemplo, yo lo hago aquí, salgo, encuentro un jardín o algo, me quito los zapatos y camino, estoy un rato en contacto con la tierra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, tomamos los electrones de la tierra, ese campo electromagnético de la tierra nos nutre y nos hace fuertes. Nuestro campo energético se fortalece. De lo contrario, nos debilitamos. Muchas personas tocan la puerta o la puerta del carro o lo que sea y tienen lo que llamamos un corrientazo. Entonces estamos con esa carga de estática que es necesario liberarla a través de los pies. Entonces, y si no tenemos forma de caminar descalzos, hay personas que me dicen, no, yo me quito los zapatos y en la casa camino. Si el piso de tu casa, que es lo corriente hoy día, es un piso con laminados, entonces no estás caminando sobre la tierra, estás caminando sobre un campo de material sintético. Y lo que es sintético no nos va a generar la energía de la tierra. Necesitamos es encontrar o arena o pasto directo a la tierra, o a menos que la casa tenga un piso, pues como era antes, ¿no? Pero Lo hoy día ideal.
Eso hoy día no lo encontramos muy Ideal Wilcito. hacerlo temprano en un parque con el caminar en el pasto y que haya rocío. Es Sí, que haya exacto. Y rocío, se que se con puede. ese frío, todo rico, chévere. Ese frío mañanero. Mm, Sí se puede, por supuesto, sí se puede. mm, Si no, a mm. cualquier hora. Sí, sí, A sí. cualquier hora, al atardecer es muy adecuado también porque descargamos y a la vez nos cargamos. Ujú. Descargamos la estática y nos cargamos de ese campo electromagnético que es la Tierra y que, por eso decimos, somos hijos de la Tierra, porque Ujú. nosotros somos un campo electromagnético similar en la proporción de lo que somos, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar también. ¿Qué otra cosa? Está hablando un poquito de Reiki o era lo básico que querías solamente mencionar? Que si hablo de Reiki, No, que no estaba hablando de Reiki como una técnica para sanación, como no sí. solamente mencionarlo, o quieres hablar un poquito más de eso, Eh, hay otros conceptos. Pues no sé, porque pienso que la mayoría de las personas conocen Mm, ok. bien acerca de lo que es Reiki, si no, y si alguien tiene una pregunta, pues, pero para no saturarlos de cosas que de Ujú. repente pues ya conocen bien. Ok. Otra cosa importante, dormir con el celular al lado de la cama, dejarlo pegadito, o el computador, trabajar en la cama con el computador, me quedo dormido y dejo el computador al lado. Otra cosa que nos afecta de manera impresionante. Nosotros no lo notamos de momento, pero con el tiempo van a empezar a aparecer síntomas y aspectos que nos van a decir que hemos afectado nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos tener presente esto. En algún momento y al avanzar en nuestro desarrollo tecnológico, que es parte fundamental del desarrollo del ser humano también, por supuesto, empezamos a electrificar las casas, que antes no existía, hace unos cientos de años atrás no, pero empezamos a electrificar las casas y ahora tenemos, las paredes están llenas de cables por donde van esos electrones moviéndose y tenemos 2, 3, 4, 5 computadores en casa y tenemos una serie de elementos eléctricos. Tenemos varias tomas en la casa, en la cabecera de la cama muchas veces, porque no hay otra forma. Tenemos tomas en donde se enchufan lámparas, tenemos microondas, tenemos hornos, tenemos una cantidad de elementos eléctricos. Digamos que esto es completamente necesario en nuestra vida porque no podríamos aislarnos o en este momento vivir sin esa tecnología, pero también tiene la contraparte y es que cuando estamos sobresaturados nuestro cuerpo se va, obviamente lo va a demostrar de algún tipo de comportamiento. La irritabilidad, el sentirnos molestos, ese cansancio que no sabemos de dónde proviene, esa confusión que a veces da, tiene mucho que ver todos estos elementos que he mencionado cuando se juntan. Entonces, como vemos, la sanación requiere de que vayamos tomando ciertas medidas, porque obviamente no vamos a irnos de las casas que la vida tan amorosamente nos ha dado, con las comodidades que tenemos, con la tecnología que tenemos, pero sí podemos entonces irnos al parque, caminar descalzos, abrazar árboles. Qué es ridículo. Bueno, si quieres pensar que es ridículo, pero te aseguro que lo haces y te vas a sentir mejor. Tomar más agua, dormir mejor, en fin. Empezar a usar esas herramientas que, como tú dijiste al comienzo, ¿qué podemos hacer nosotros de manera sencilla, lógica, ¿sí? Que no requiera ir a alguien, a un terapeuta. Obviamente que necesitaremos terapeutas, pero me refiero a que podamos hacer por nosotros mismos. Pues todas esas cositas las podemos hacer por nosotros mismos. Ok. Ven, Mati, bueno, aparte de la alimentación sana y en fin, todos elementos que se deben cultivar, que se deben procesar y que se deben consumir en forma sana. Las proteínas, en fin, todo lo que sea. O sea, uno, lo que yo te entiendo, el mensaje que te estoy captando es que la primera sanación básica, primaria, ¿qué es esos tips que tú estás dando a nivel de ayudarle a mi cuerpo a sanar? Aparte de eso, pues como estamos hablando de la alimentación. Bueno, entonces es lo que yo he entendido de esa sanación que tú estás planteando básica. Y de esta sanación mental, ¿qué es? Okay. ¿Qué fue la que tú nos quieres hablar ahí? Eso va de la mano. Nosotros podemos Uh-huh. salir y caminar y abrazar los árboles y todo eso, pero si no tomamos conciencia de lo que hay en nuestro campo mental, que no está aquí, está por acá,
Yo siempre lo digo, estás por acá, porque nuestro cuerpo no termina donde termina la piel. Tengamos eso presente. Y yo, de aquí, de las personas que veo, muchísimos, me imagino que todos, saben de lo que estoy hablando. Que somos un gran campo energético que estamos todo el tiempo moviéndonos con ese gran campo energético que está ahí. Y es importante que trabajemos entonces mancomunadamente en la parte física con ese campo. Y en ese campo están las emociones, en ese campo está el campo mental del análisis, pero también hay un campo mental del cual a mí me encanta hablar, de verdad, me encanta hablar, que es ese campo mental superior. Ese campo mental superior es lo que representa nuestra parte espiritual aquí y ahora, porque todavía no hemos ingresado a esa conciencia superior. Pero aquí y ahora tenemos el elemento que lo llamamos la comprensión, que es ese campo mental superior o supracampo, supramental. Entonces, ¿qué necesitamos hacer conjuntamente? Alimentación, sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajar emociones. Necesitamos trabajar emociones, liberar nuestras emociones. A nosotros culturalmente se nos enseñó, y especialmente a los hombres, que esto es algo que es una castración que se le hizo a los hombres, de no permitirles la expresión de sus emociones. A la mujer se le permitía más, pero hoy día, gracias a Dios, eso se ha abierto. Entonces, permitirnos liberar las emociones que experimentamos, reconociéndolas, no sintiéndonos culpables. Permítanme un segundo, cierro una puertita acá, porque el sonido de la... liberar esas emociones sin avergonzarnos de ellas. Me doy cuenta que estoy en una fase de mi evolución, de mi crecimiento interno, donde vivo las emociones como parte propia de ello. Entonces, pero Mati, es como, no es una exigencia, es que se debe sanar las emociones, porque son ellas los que nos causan muchas afecciones a nivel mental y especialmente en el cuerpo. O sea, hoy es indispensable hacer ese proceso. Estamos hablando de seres espirituales, pero lo primero, o sea, la conciencia que tú estás hablando es ser consciente de sanar mis propios pensamientos que me están llevando a eso, mis propias creencias que me están llevando a eso. ¿De eso se trata? Correcto, Luisito, correcto. Porque es que si nosotros no hacemos eso, pues lo que te digo, podemos alimentarnos bien, podemos dormir bien, podemos hacer muchas cosas de lo que mencioné y otras, por supuesto, dentro de lo físico. Pero si yo no trabajo esa parte de las emociones, si yo no trabajo esa parte de los sentimientos negativos, si no trabajo esos aspectos, si no trabajo el pensamiento, si yo no estoy trabajando en eso, pues de poco me sirve comer una alimentación sana, de poco me va a servir. Porque claro, se lo estoy dando a mi cuerpo, por un lado le estoy dando una cosa, pero por otro, que impacta muchísimo más, le estoy dando una información completamente en contra de lo que estoy pretendiendo al darle una buena alimentación. Ok, ¿Sí? perfecto. Entonces, las emociones, sí, Luisito, es necesario, y como tú dices, la palabra deber no existe en el universo. Imperante. Pero Necesario. sí, es una necesidad de que tomemos conciencia de que necesitamos, valga esa redundancia, sanar nuestras emociones y no esconderlas. Porque cada vez que nosotros evitamos expresar algo, cada vez que yo evito expresar lo que siento, lo que estoy haciendo es que estoy cogiendo eso y lo estoy metiendo debajo de un tapete. Lo estoy escondiendo en una caneca de basura. ¿Pero qué va a pasar? Con el tiempo, esto va a entrar en putrefacción y va a empezar a tener un pésimo olor. De la misma manera, cuando yo no libero mis emociones, lo que va a suceder es que en algún momento se van a manifestar en nuestro cuerpo. Cuando nosotros aprendemos a leer nuestro cuerpo físico versus emociones, nos podemos dar cuenta del impacto que de inmediato se genera. Una pregunta, Mati. Es elemental, pero vale la pena hacerla. ¿Qué es liberar emociones? Y dejarla salir. Por ejemplo, miren esto. A mí me encanta poner este ejemplo. La rabia. La rabia es una emoción, ¿cierto? Entonces, la persona siente la rabia, hace gestos
pero no la libera, no la suelta. Entonces, mira, siempre digo a las personas, y algunos de ustedes ya me habrán oído esta cátedra, como la llamo yo, cuando una persona dice, es que me da un orgullo, y es que si yo tuviera aquí enfrente, mira todos los movimientos que hace, los gestos que hace, pues ahí en esas regiones, aquí en esas regiones se está estancando literalmente la energía de esa emoción. Entonces, ¿qué liberarlas? Soltarlas mediante ejercicios físicos, mediante movimientos, mediante golpes, así nos parezca inadecuado. Hay personas que se resisten, dicen, yo no le voy a dar golpes a un cojín. Pero es que el golpe al cojín no es golpeando a la persona. Estoy soltando de mis manos esa energía. Y aquí hay un componente que es fundamental y es la visualización de lo que estoy haciendo. Yo recuerdo hace muchos, muchos años, cuando bueno, yo tenía 20 y tantos años, iba al gimnasio. Y me acuerdo unos instructores, un chico y una chica que teníamos, y nos decía, cuando estés ejercitando tus bíceps, lleva tu atención a los bíceps. Cuando estés ejercitando tu cola, lleva tu atención a la cola. Cosa más cierta. Cuando enfocamos la atención, visualizo, imagino esa región, estoy llevando la energía allí. Y al llevar la energía allí, estoy depositando, así como lo hemos hecho de manera negativa, le estamos depositando de manera positiva en la transformación. Entonces, si yo tomo un cojín y libero esa energía de las manos, de los brazos que tengo, y hago ¡ah! Y suelto, pero soy consciente. Ahí es donde hablamos de esa conciencia. Estoy consciente qué es lo que estoy haciendo. No estoy haciéndolo porque sigo teniendo rabia, porque si no, seguiría teniendo rabia. Sino estoy limpiando mi cuerpo de esa energía. Como cuando abro la llave del agua y me lavo las manos. Me estoy lavando las manos. Es tomar conciencia. Mi bolsito de lo contrario, eso también tiene que estar acompañado como con sí, ese reconocimiento, reconocerme que yo tengo eso, pero también debe estar acompañado como con la expresión, o sea, manifestarlo a un terapeuta, manifestármelo a mí, escribirlo, yo qué sé, es necesario también eso serviría, ¿cierto? Que... Claro, claro. Nosotros podemos trabajar, sí, el terapeuta es fundamental, pero nosotros podemos trabajar solos si conocemos esto. Si corro con conciencia de que estoy liberando la molestia en mis piernas, si hago un ruido o un sonido, estoy sacando de mi estómago la energía que se depositó allí, sentí ese vacío. Si hago un ejercicio de gritar, estoy sacando la energía que se quedó en mi garganta y así sucesivamente, dependiendo del área del cuerpo donde yo la experimento, el vacío, la sensación, el palpitar o lo que sea, yo de esa región saco, literal, así, la saco a través de mi pensamiento, de este mago extraordinario que tenemos nosotros como herramienta, que es el pensamiento. El pensamiento está creando todo el tiempo. Entonces, pero, y así mismo, dentro de ese mecanismo de pensamiento o esas ideas que tú hablabas de la rabia, también están lo que son los miedos, claro, lo que es la ansiedad, lo que es el estrés, lo que es miedo, esos 4 miedos que son fabulosos. O sea, todo ese tipo de cosas que no nos hacen bien o que nos llevan a estar en una situación a veces no muy adecuada, muy agradable, ¿cierto? claro, Luisito, como este tema se llama Sanando para despertar conciencia, ¿cierto? Entonces me parece muy adecuado que enfaticemos la importancia de estar consciente de lo que hago. Miren esto que es tan común en nosotros, y no me voy a excluir, me encantaría decir que ya yo no vivo eso, pero lo único es que ahora tengo herramientas para sanarlo, pero que lo vivo obviamente, en menor cantidad de lo que ocurría hace unos años atrás, pero por supuesto que sí. Entonces miren la paradoja, una persona se siente muy molesta con algo, o otra persona le dijo algo desagradable, y lo voy a dramatizar un poquito, y me enfurecí. Estoy muy furiosa porque esa persona me dijo algo y sigo con mi furia y le respondo desagradable y la persona me responde y tenemos una discusión. La persona se va molesta, pero yo sigo molesta y sigo brava porque es el colmo.
Yo pongo este ejemplo, y ayer hablaba con Moni eso, y si alguien tiene una estufa a la mano, que prenda la estufa un momentito, si alguien la tiene a la mano, y vaya y ponga la mano en la estufa, prenda la estufa y meta la mano al fuego. No la mete, ¿cierto? ¿Por qué no mete la mano al fuego? ¿Por qué será? Obvio, elemental, ¿cierto? Porque me quemo. Ok, perfecto, te quemas. No metes la mano al fuego porque te quemas. Listo. Entonces, ¿por qué te permites quedarte metida en el fuego de la rabia si sabes que te estás quemando? Que literalmente te estás haciendo daño, tu estómago, tu hígado y otro, bueno, todo se está afectando. Estás generando unos bioquímicos que van a alterar toda tu estructura. Tus pobres células están gritando, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero no nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué? Pero tú estás tocando algo que tú estás hablando de consciente, pero a veces yo inconscientemente vivo muerto de rabia, imaginado, y ni siquiera sé por qué, Matilda. Yo digo, pero es que tengo un geniecito, pero que está alborotado todos estos días, pero yo no sé de qué son, señor. Ok. Entonces, ¿de dónde vienen estos temas de patrones o de familia o de aprendizajes de niño, de ancestrales? Yo qué sé. Hay cómo Bueno, opera eso, Nati. si te das cuenta o si nos damos cuenta, fíjate que son muchos los elementos, pero no son complicados. En realidad no es complicado. Es darme cuenta y enfocarme en eso. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo de la rabia. Entonces, soy una persona que fácilmente me permito la rabia, ¿ok? Pero es que yo vi a mis padres que así solucionaban las cosas. Brotaban en rabia, peleaban con el vecino, me gritaban cuantas cosas y no, en realidad no se solucionó nada. Al contrario, se creó una enemistad, se creó una serie de problemas. Pero yo de niño vi eso, de niña vi eso. Sí. Entonces lo incorporé en mi patrón de costumbres como parte de mi vida. Tengo la genética que me ayuda. Mi conciencia o mi ser vino a aprender, además, aprender justamente eso. Te fíjense cómo se combinan una serie de elementos que hacen que mi personalidad, porque en realidad no soy yo, sino la personalidad, tenga esa característica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, porque bueno, de eso que estamos hablando, todos nosotros conocemos. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí donde viene esa conciencia. Hacerme consciente es el primer ladrillo de la construcción del edificio de la sanación. Es darme cuenta de cómo son mis comportamientos. Entonces alguien me dijo, fea, ¡ay! Más feo eres tú. ¿Estoy lista para pelear? O por el contrario, escucho eso y pienso, bueno, es su concepto que vamos a hacer. Pero no me enfoco, no me enredo con eso, sino que me doy cuenta y en vez de meter la mano en la estufa, ¿qué hago? Evito involucrarme y seguir con ese pensamiento. Hay personas que siguen con el mismo pensamiento por días. Años. Y están rumiando, correcto. Y luego aparece un cáncer y uno le dice a la persona, porque lo he vivido, vamos a trabajar el perdón y vas a sanar ese cáncer. Yo recuerdo un caso que atendí de una persona y fue descubriendo que sanaba su relación con esta persona, con esta persona, con esta persona, pero cuando llegó a una, dijo, ah, no, mate, a esa sí no la perdono ni por el chiras. Pero el que te está haciendo daño eres tú. La persona que está haciéndose daño eres tú. La otra persona, quién sabe dónde estará. No me importa, pero no la perdono, no perdono. Entonces, fíjense lo que a donde puede llegar la persona, y la persona estaba con un estado bastante severo, un cáncer bastante severo, y pudo perdonar a otras personas, pero una que por nada del mundo. Entonces, nuestra ignorancia, y esto otra vez no es crítica. Pero Mati, una pregunta. Si la persona perdona, ¿sí? ¿Cuáles serían las consecuencias positivas? ¿Del perdón? Sí, ponle que tiene un cáncer, ¿listo? Y parte de ese cáncer, vamos a poner, ¿no? Parte de ese cáncer fue perdonar. Sí. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿para qué perdonar? ¿O para Ok. qué es? Ok, esa es una muy buena pregunta. ¿Para qué el perdón? Bueno, yo he podido verificar y cada día, obviamente, me voy volviendo más flexible en este campo
¿Por qué razón? Porque por la verificación. El tiempo, yo amo el tiempo. El tiempo es una creación humana, pero la adoro, porque va pasando el tiempo y uno va viendo más y más cosas. Entonces, cuando se generó, vamos a volver al ejemplo del cáncer, perdonar a esa persona posiblemente no va a curar de manera inmediata el cáncer, pero ¿qué curó? ¿Qué sanó? Su parte interna. Entonces, al sanar su parte interna, sanar ese campo de las creencias, de las emociones, entra en un estado de quietud, de serenidad. Entonces, no hay el desgaste energético tan bárbaro que hay cuando se sigue manteniendo el rencor. Y por eso no perdono. El Le pasa el rencor cáncer. claro. Entonces, se entra en un estado que realmente cuando las personas, y yo estoy segura que dentro de este grupo muchos y quizás todos lo han vivido y saben de lo que estoy hablando, ese estado interno de esa sensación de quietud, de sentirse bien, de no estar luchando. Puede ser que todavía siga la enfermedad física, porque esta se demora más tiempo de pronto en curar. Hay personas que lo curan así, otras que no. Por eso es que no podemos generalizar. Yo no generalizo porque lo verifico una y otra vez. No, unas personas se curan, otras no. Perdonaron y se curaron. Otras perdonaron y él sigue el cáncer. Pero internamente dieron un salto o dimos un salto tan alto, tan elevado, que, como decía un amigo mío, estamos cotizando porque la vida se va transformando, se va cambiando. Y esto genera algo que es muy bonito. Y es que esos hilos energéticos que se desprenden de nosotros, de ese campo, le hablan al universo de ese nuevo estado interno. Le están hablando de un estado de respeto hacia el otro, ya no de ataque, de conservar esa rabia, de conservar ese odio, de estar allí, sino de un estado diferente. Y eso hace que por resonancia llegue a nuestra vida cosas mucho más agradables. Entonces puede que la persona se muera con cáncer, es posible. Yo no estoy diciendo que no. Se vuelve también como, haber logrado ese estado, se vuelve como un inspirador, como un motivador, a que él ya sabe cómo se cura y le puede enseñar a otros, le puede instruir, colaborar a otros. Es así, claro, sí. Claro. Yo pienso, Wilcito, tú hablaste al comenzar de los dones. Yo pienso que uno de los dones extraordinarios del ser humano es cuando se aprende a reconocer los cambios que va teniendo, los cambios positivos, y los empieza a capitalizar, a ponerlos en su mochila de viaje y tenerlos ahí listos para usarlos en el momento adecuado. La liberación que se experimenta cuando no estamos teniendo pensamientos asociados a la lucha, a la pelea, al repudio, a la condenación, al juicio, a la crítica, a la imposición. Cuando empezamos a sacar todo eso, a ponerlo en otra mochila, que el universo sabrá qué hacer con ello, la liberación que se experimenta es sensacional. Pero no es echarlo al olvido. O sea, ¿sabes qué? Yo lo bloqueo, lo guardo allá y no quiero saber, y quieto, Satanás. No, es consciente, como tú estás diciendo, de sacarlo, liberarlo y decir, venga, mi amiga la enfermedad, mi amigo la ansiedad, mi amigo el dolor, mi amiga, ¿por qué amigo? Porque me va a ayudar a ser consciente y trascender. ¿Es así, cierto? Ahí es donde el agradecimiento se vuelve tan real y tan grandioso. Cuando yo le puedo dar las gracias a todo eso que me acompañó posiblemente durante un tiempo, mi rechazo o la rabia, la molestia, y ahora la puedo ver como fue un amigo, una amiga que me ayudó para que me diera cuenta en qué piso estaba y pudiera dar un salto a un siguiente escalón de vida totalmente distinto. Que al final es un propósito de la vida. Claro, claro. Hay una sanación que es la sanación más grande que podamos encontrar y es llegar a ese punto de aceptar de manera sencilla, pero a la vez profunda, aceptar nuestro paso aquí. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí para aprender. Y si estoy aquí para aprender, voy a necesitar unas materias y voy a necesitar unos profesores y voy a necesitar un gimnasio y voy a necesitar una serie de cosas. La enfermedad será uno de mis profesores. Ok, o profesora, no importa cómo lo llamemos. Esa vecina, esa amiga
que me gritó, o el otro que me robó, o el otro, no fueron más que los elementos que el universo puso a mi disposición para que yo alcanzara la sanación. Cuando yo acepto esa realidad, es cuando realmente damos ese gran salto. Y de pronto nuestro cuerpo, repito, puede seguir teniendo molestias físicas, es probable, porque si ya el cuerpo se ha deteriorado, por lo que hablábamos hace un rato, que nuestra genética se ha ido deteriorando, en este momento estamos otra vez comenzando una curva ascendente de total mejoría, por supuesto. Eso es cierto, pero puede ser que nuestro cuerpo todavía tenga muchas deficiencias que las seguiremos manejando, abrazándolas, diciéndole gracias por estar aquí. Sin embargo, cuando damos ese paso de yo acepto que esta es la realidad, yo acepto que lo que estoy viviendo es lo adecuado para mí, nadie me lo impone, nadie me lo ha impuesto, ni nadie me lo impondrá. Soy yo quien lo necesito. Ahí se da la sanación más profunda que podamos imaginar. Morista que levanta el dedito hace rato. Y ese es uno de los mayores milagros. Es un milagro, es ese, es encontrar el mecanismo de mi propia conciencia, lograr la conciencia liberando todos esos miedos que hemos hablado, ¿cierto? Correcto. Okay. Hace poco me decía una niña, es que yo vivo llena de miedos, una niña de 30 años, yo vivo llena de miedos. ¿Y en dónde se originan tus miedos? De lo que yo vi de mis padres. Tengo miedo a no tener el dinero suficiente, tengo miedo a que la pareja sea infiel, tengo miedo. Entonces yo le hice una pregunta, bueno, ¿y tus padres vivieron esas experiencias? No exactamente, era que yo los oía hablar de eso, decir, no nos va a alcanzar el dinero, es que es muy difícil, es que es muy duro conseguirlo, y realmente no tenían dinero. No, sí, siempre tuvimos dinero, pues, para cubrir nuestras necesidades, ok, y les pasó todo eso dramático que tú oías, les sucedió. No, nunca, realmente que yo recuerde nunca. Entonces, niña mía, estás trayendo un bulto del pasado que nunca ocurrió, sino en la mente, sí. Y lo has traído al presente, tú lo tienes en tu mente y lo estás recreando aquí. Te estás haciendo daño. Y ahí es que aprendes de esa experiencia, de recrearse cosas que no son reales y que la tiene ella ahí. Entonces, claro, ser consciente de eso que le va a enseñar. Bueno, Mati, como tú decías, era media hora y nos pasamos una hora. Vamos a las preguntas. Vamos a preguntas. Entonces, Fabián, ¿tiene la mano levantada? Sí, Wilson, gracias. Gracias, Wilson. Es precisamente sobre el perdón y lo que estaba nombrando Mati al respecto. Usualmente al perdón se le ha encumbrado como de lo mejor a todo nivel, pero pues realmente, pues yo a veces lo he entendido como que el perdón finalmente es otra de las trampas en las que vivimos enmascaradas, enmascarando todo, pues, y trampas posiblemente del ego, pues porque si yo exijo perdones me estoy poniendo encima de otros y pienso que entonces debo perdonarlos o al revés, ¿no? Entonces los otros me deben perdonar a mí. Entonces siempre estoy en ese juego de que estoy por encima de unos o por debajo de otros, sea que pida perdón o sea que ofrezca perdón, y pues eso finalmente son los engaños del ego, porque finalmente si supuestamente yo entiendo que nadie me hace nada en tanto es un aprendizaje, entonces ¿por qué tengo yo que perdonar o por qué me tienen que perdonar? Si finalmente lo que hay de fondo es un aprendizaje en cada situación. Y es que el que tienes ahí atrás enseñó eso. Buda, cuando lo agredían porque él había transgredido toda la India antigua, alguna vez le preguntaron, ¿y usted por qué no perdona? Entonces, es que cada situación me está mostrando algo que tengo que aprender y que tengo que ver. Y no se trata así, y cuando yo perdono o pido perdón o exijo perdón o que me perdonen o que yo lo perdono, primero no estoy aceptando la situación, y segundo estoy en una posición que es el engaño del ego de ponerme por encima o por debajo del otro. Entonces ahí como que yo nunca le he visto mucho sentido al perdón. Creo que es un concepto cristiano que a mí no creo que en el fondo tenga mucho sentido, pero pues a la gente le encanta eso. No entiendo, entonces a ver si Mati me podría aclarar más al respecto. Fabián, me encanta lo que tú acabas de decir, porque es, de alguna manera me ayuda a explicar o a profundizar en varias cosas.
El perdón es un elemento que lo usamos dependiendo de con quién estamos hablando. Una de las formas que necesitamos, algo que nosotros necesitamos desarrollar es saber cuando estamos hablando, con quién estamos hablando, qué lenguaje usar. Porque no con todas las personas se puede usar el mismo lenguaje. Cuando planteé aquí el perdón, de alguna manera lo hice, y qué bueno que dio ese resultado para lo que tú comentas. Lo planteo porque yo no tengo un conocimiento general de todos quienes estamos aquí, y lo traje como un ejemplo. Cuando el perdón se usa con la conciencia de que me estoy liberando de esa carga de rabia, de odio, de rencor que yo tengo hacia alguien, entonces estoy haciendo un trabajo para mí. Pero tú tienes toda la razón. Si yo llego al punto de la comprensión de que estoy aquí para aprender y que lo que necesito es agradecer a aquellas personas que de alguna manera han generado una situación que me lleva a aprender, que me lleva a trascender mi ignorancia, lo que yo necesito es agradecerles y no juzgarlas ni culparlas, porque qué lindo poder decir dentro de mí, gracias a esta persona que se llevó la cartera esta mañana o que se llevó el celular hace un rato, y decirle gracias porque tú me estás enseñando a crecer, y no verla con odio, no verla con rechazo, no sentirme superior, no sentirme que yo estoy más arriba, ni mucho menos, simplemente que nos hemos encontrado para que tú me ayudes a sanar, y probablemente yo también te ayudo a sanar a ti en algún momento. Entonces es muy bonito. Sin embargo, el perdón o el nombre perdón, yo particularmente lo voy a seguir utilizando dependiendo con quién esté hablando. Hay personas que cuando le hablamos de comprende que estás aquí para aprender, pueden llegar a ponerse hasta molestas. Entonces el lenguaje hay que modularlo dependiendo con quién estemos. Este grupo, supongo, porque no a todos los conozco por supuesto, que estaríamos en ese grado de madurez que tú planteas, Fabián. Y me parecería extraordinario, me parece lindísimo que estemos en ese momento histórico de nuestra evolución, donde podamos ya no hablar de perdón. El perdón es una herramienta pequeña frente a la herramienta de la aceptación. Y si ustedes se dieron cuenta, y tú te diste cuenta, Fabián, la mencioné. La mencioné como la forma de sanación más profunda que pueda tener un ser humano. En todos los ámbitos, no solamente cuando tenemos diferencias con alguien o cuando hemos tenido una situación difícil. Lo llamamos difícil porque no sabemos cómo manejarla, pero al final es muy fácil. Cuando tenemos una situación con alguien, sino en todos los ámbitos. Cuando aceptamos las circunstancias que estemos viviendo, donde las estemos viviendo, cómo las estemos viviendo, es una sanación muy profunda. Gracias, Mati, sí me aclara el asunto. Gracias. A ti muchas gracias, de verdad. Y muchas veces se relaciona el perdón como también con alguna otra cosa que llaman castigo. Me perdono, o perdóname para que no me castigue, lo que fuera. Entonces, se habla también de que el perdón no existe, sí, porque yo no he entendido, no he comprendido, o el culpable no existe más bien, porque no he entendido, no he comprendido. Entonces, simplemente es un poco más de información y entrenamiento. Bueno, Mati, le estamos invitando a todo el público presente que quieran hacer una pregunta, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono para que respondamos las siguientes preguntas, bien sea por acá o bien sea por YouTube. Bueno, entonces, ¿quién se anima aparte de Fabián? Es muy buena la pregunta. Moni está que levanta la mano, mi bolsito. Sí. Bueno, dale, no, Moni. pero Fabián la acabó de levantar. Dale, Fabián. No, pero pues si ya primero lo hiciste tú, o hazla tú y ahorita sigo yo. Gracias. Ok. Mi Mati, me devuelvo al tema de los ciclos circadianos. Cuando nosotros logramos, digamos que cumplir ese ciclo circadiano, aparte se está haciendo la recuperación de nuestros órganos y sistemas, ¿verdad? Correcto. Ese es uno de los fundamentos que tiene el respetar esos ciclos, que son naturales. Es decir, nosotros en la medida que vamos evolucionando, y cuando decimos evolucionando estamos hablando de la evolución de la conciencia, no de nuestra personalidad, no de nuestro cuerpo, sino de la conciencia. Pero eso se refleja obviamente cuando nacemos y tomamos nuestra conciencia toma un cuerpo,
dependiendo del grado de crecimiento que tenga, así va a ser nuestra experiencia acá. Entonces, en la medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos acercando más a la naturaleza, como lo hicimos en antaño, pero desde un estado, digamos que inocente. Luego pasamos a un estado que vamos entrando de algún nivel de sabiduría y regresamos a encontrarnos con la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza, que nos muestran los animales. Basta con ver los animales y nos damos cuenta. Entonces, efectivamente, nuestro cuerpo tiene ciertos horarios donde se regeneran ciertos órganos. Y es precisamente durante el sueño, en esa quietud, en ese reposo, como nuestros órganos en determinadas horas se empiezan a recuperar. Sintetizamos en el sueño esa glucosa que hemos obtenido a través de los alimentos y la convertimos en ese maravilloso tesoro que es nuestra energía vital. Entonces, claro, por eso el sueño es tan importante. Es muy importante. Ajá. Y sobre todo si alcanzamos ese sueño REM, que se da después de esas 5 horas de dormir, que se entra en ese sueño, que uno se despierta y se siente el poderoso, la poderosa, porque se levanta con esa energía súper alta, porque descansó realmente. Ajá. Ok, Okay. gracias, Bueno, gracias. Bueno, Germán, ¿tiene la palabra? Sí, muy buenas noches a todos, Wilson, Mati, Hola, qué estupenda. Bueno, no, yo soy de Cali, Colombia, y qué alegría poder escuchar esta estupenda desglosarnos en nuestras diferentes dimensiones, digo yo. O sea, nos hablaste del cuerpo, nos hablaste de nuestra parte energética, nos hablaste de nuestra parte de nuestro pensamiento, nuestras emociones, y nos quedamos corticos con nuestra esencia. Bueno, quería decirte que parece que nosotros estamos inmersos en un universo que es perfecto, que es sincrónico. Tú hablaste de los ciclos circadianos, pero nosotros al llegar acá creamos una autoimagen, un ego, y ese ego pues es a donde comenzamos a cambiar toda esa perfección de ese universo. Entonces es allí donde comenzamos a generar disfunciones en cada uno de estos cuerpos que tú nos acabaste de comentar. Entonces, bueno, es todo un proceso de uno comenzar a desmenuzar esa autoimagen, ese ego que nos hizo desconectarnos de esa perfección de ese universo, que es así también como tú nos lo explicaste, tiene un cuerpo físico, una manifestación física, también tiene un cuerpo energético, también tiene pensamientos, sentimientos, o sea, la parte de la parte astrológica. Entonces, lo que yo quería comentarles en últimas, y hablando del perdón, la persona más importante y que tiene que trabajar para volver a conectarse con ese universo claro, perfecto soy yo. claro, es que no hay nadie más. Algunos lo logramos y otros... Sí, Entonces, por ahí que creo entender que la causa de nuestras disfunciones y enfermedades en cada una de esas dimensiones que nos hablaste. ¿Estoy en lo correcto? Nuestro ¿Es por ego, ahí? nuestro famoso rey ego, rey de 3 letras, ego. El rey ego, la otra Eh, autoimagen. la verdad, yo al ego lo abrazo, le doy las gracias, lo escucho y a veces le digo, mira, te doy las gracias por lo que me quieras decir ahora, pero en realidad en este momento tengo otra comprensión, así que guárdate tu concepto ahora, porque gracias no lo necesito. Y así le voy quitando fuerza al ego, no le hago caso, no lo escucho, porque de lo contrario sigo metiéndome. Y no creas, hermano, y todos, a pesar de saberlo, hay momentos que, como digo yo, que la vida nos pone esa cascarita de banano en el piso y nos resbalamos. De pronto, pum, nos coloca una situación y le cedemos todo el derecho al ego para que se haga cargo de la situación. ¿Y en qué terminamos? Igualito como cuando metemos la mano en la llama de la estufa. De la misma manera. Entonces necesitamos estar muy despiertos, estar en una constante autoobservación de qué estoy pensando, cómo estoy pensando, qué siento al estar pensando esto,
¿Qué experimento para poderme conocer, para poder saber en qué momento, qué situación externa puede tocar el botón que me dispara a mi rey o me dispara los miedos que subyacen, que están escondidos ahí en ese tapete que tengo allá guardadito y aparecen? Entonces, estar muy despiertos para observarlo y obviamente ir sanando eso, ¿no? Porque no se trata solo de, el ego está ahí, no, yo necesito empezar a trabajar sobre esas características. Si mi ego me dice, pelea, defiéndete, no te quedes ahí como una buena boba callada la boca, habla. Yo le digo a mi ego, que espera un momento, déjame reflexiono, me muevo hacia el otro lado, saco la mano del fuego, no me quedo allí y utilizo las herramientas que ya he ido obteniendo y que las tengo, el que hace un rato mencioné, en ese supracampo que es la comprensión. Entonces, en vez de hacerle caso al ego, de que, y vamos pues a ver quién gana aquí, pido perdón. Ahí es cuando decir, mira, perdóname, porque una persona que de pronto llega a servirme de mi excelente entrenador, un entrenador PhD que tengamos de pronto cercano, y viene a decirme algo, entonces yo le puedo decir, mira, perdóname si te incomodé con lo que dije, o si tú te incomodaste con lo que dije, perdóname, por favor, no era mi intención, porque no hablamos, o mira, nos tranquilizamos y luego hablamos. Es decir, buscamos el diálogo, buscamos ese momento de encuentro como humanos y no como perritos furiosos que nos queremos destrozar. ¿Sí? Eso es bien importante para que el ser humano vaya avanzando, porque si le doy gusto al ego a pelear, repito, es meter la mano en el fuego, me voy a quemar, se va a dañar la relación, voy a generar una serie de bioquímicos que después me van a tener con un dolor de cabeza o quién sabe con qué más. Entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Es ir no dándole gusto a esos archivos que tenemos allí, sino ir saliendo de eso, para poder cada vez irnos acercando más a esa esencia que somos, a ese ser divino que somos, que es perfección. Necesitamos ir para allá, esa es la ruta que hay que agarrar. Bueno, ok, Mati. Sí, sí. Ese, Mati, muchas gracias, sí. Por eso nos ayuda mucho la meditación, a hacer silencio. Correcto, correcto. Sí. Silenciarnos, calmarnos. El análisis es muy importante sin caer en vicio, pero sí darme cuenta, ok, yo tomé esta actitud frente a esta situación y a dónde me llevó. El resultado que obtuve fue satisfactorio para mí y para nosotros, es saludable, debo continuar con esto, y esa reflexión me lleva a inmediatamente empezar a poner el freno de mano a esa situación e ir cambiando. La próxima vez que se presenta la misma situación, como ya yo la he reflexionado, ya he integrado, no repetir el mismo patrón. Uno de los errores grandes que nosotros como seres humanos hemos cometido, y aquí yo también cuestiono la palabra error, con el perdón de todos ustedes, o mejor, con la venida de todos ustedes, el error. Decimos el error, pero el error es fantástico, porque si no aprendo del error, o si no cometo el error, ¿cómo aprendo? Entonces el error tiene un gran valor. Yo a veces cuando me miro hacia atrás y digo, uy, yo cometí ese error, pero qué maravilloso fue, porque ahora ya no lo hago, ¿no? Entonces uno de los errores grandes que hemos cometido como seres humanos es no reflexionar acerca de lo que vivimos, que no nos da un resultado agradable, satisfactorio. Entonces tengo una relación, por ejemplo, de pareja, y vivo esto y esto y esto y estas situaciones. Finalmente la relación se rompe. Ok, se rompió. Listo, en un año, 2 años, unos meses, inicio una nueva relación. ¿Pero qué hago? Como no reflexioné, como no estudié los elementos que me llevaron a que esta relación terminara, ¿qué es lo que hago? ¿Qué llevo a la otra relación? Lo mismo. Y repito la historia, porque no reflexionamos. Es importante que desde niños, nosotros como adultos ahora le enseñemos al niño a reflexionar. Se cayó, se golpeó, después que lloró, que lo contuvimos, que le dimos toda la ternura y el amor, que reflexionemos cómo se cayó, cómo fue que llegó a caerse allí, para que lo aprenda y ya no lo repita. Si nosotros empezamos a usar ese tipo de herramientas, la vida empieza a ser diferente.
Ok, muy diferente, se los aseguro. bueno. Listo, Germán, qué bien, gracias, Gracias, Mati. Mati. Bueno, Con gusto, Germán, gracias a ti. Fabián quería hacer otra pregunta. Sí, Fabián. Sí, asociado a las emociones y al hecho de expresarlas, digo yo, para liberarlas, si uno busca, digamos, la raíz de las emociones y sobre todo las emociones negativas, ¿se asociaría que esa raíz está en el pensamiento o en el inconsciente o en dónde está y si sirve de alguna manera, digamos, tratar de algún modo de cortarle la salida destructiva de las emociones negativas para poderlas expresar accediendo a ese origen en donde estén? El asunto es que usualmente pues se asocia que está en el pensamiento, pero posiblemente también en el inconsciente. ¿En dónde está la raíz de las emociones negativas? ¿Y hay algo por hacer ahí o no es por ese lado? Claro que sí, que obviamente que se puede hacer ahí, Fabián. El origen de esas emociones es lo que decimos que está en ese inconsciente o en el subconsciente, que se empiezan a originar desde el mismo momento de la concepción. En estos días vi el caso de un ser humano que manifiesta un miedo impresionante a relacionarse con otras personas, especialmente con una pareja. Es un miedo, un pánico, desde el mismo instante en que conoce a esa persona y empieza a sentir esa atracción, ya tiene miedo, ya tiene mucho miedo. ¿Y cuál miedo tiene? El miedo que la abandone. ¿Para qué? ¿Para qué fomento esta relación si me va a abandonar? Y buscando un poquito, y por su forma de hablar me di cuenta que se originó, ese miedo al abandono se originó desde el momento, en el estado ventral, desde el momento de la concepción, porque sus padres, y esto hicimos una pequeña investigacióncita, sus padres no querían quedarse embarazados en el momento de que fecundaron este bebé. Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos abandonaron prácticamente, la mamá seguía creciéndole la pancita porque el bebé crecía, pero ella no tenía una verdadera conexión con la bebé porque no la quería, era un estorbo para ella y no estoy juzgando bajo ninguna circunstancia la posición del padre y la madre porque tendrían sus razones para ello. Entonces la madre la tiene, pero no se encarga directamente de la crianza, sino por los laditos. Y la niña, obvio, se aferra, busca a su mamá, pero la mamá la consiente un momentito y la deja y se va. Dicho de alguna manera, para la pareja era más importante su vida de pareja que su vida como padres. Por supuesto, esta niña, ¿cómo creció? Paniqueada, con miedo, entonces en el subconsciente de ella, guardado allá, encriptado ese miedo. Lo trajimos, esto es un proceso muy bonito porque traerlo al presente y como tú decías, Fabián, no juzgar a los padres, no criticar a los padres, no castigar a los padres, no, si queremos no usar el perdón para los padres, sino aceptar que yo elegí estos padres y que vine a través de ellos para justamente liberar, o mejor, aprender la importancia de la familia, la importancia de los padres, la importancia de los hijos, etc. Entonces, esos miedos, por supuesto, que se van sanando y hay que sanarlos. Es importante sanarlos. Hay un trabajo muy bonito que de repente lo he hecho con muy poquitas personas, entre ellas con los hijos que nacieron a través mío, que sanando en el útero, no sanando con el útero, sino sanando dentro del útero. Y esto lo digo abiertamente para que quien lo quiera hacer lo haga con sus propias palabras. Es volverse un feto, meterse en la pancita de mamá, imaginándose bien chiquitito y diciéndose a sí mismo aquello que le hubiera gustado escuchar. Eres bienvenido, te amo, te veo crecer en mi útero y mi cuerpo está para ti, mi cuerpo está para apoyar tu desarrollo, mi cuerpo está para que tú te conviertas en un ser humano sano, perfecto, vital. Y en darle toda esa información, pero tengo que dármela yo misma, yo mismo, porque ya mamá a lo mejor ha muerto ya, a lo mejor ella no conecta con esto,
o puede que con este problema puede causar mucho dolor y no quiero ahora ir a alborotar cosas en mamá, a menos que ella quiera también curarlo, porque ella va a necesitar hacer lo mismo. Entonces me meto en el útero. Yo con los hijos, para todos ustedes si lo quieren hacer, yo con los hijos les grabé con mi voz cosas que ellos hubieran querido oír y que tal vez yo no se las dije. Lo hablamos primero. ¿Qué te hubiera gustado a ti? ¿Cómo hubieras querido que yo hubiera sido de mamá? ¿Cuáles vacíos sientes? Y miramos eso. De hecho, pues uno de los hijos me decía que lo hacía también con su padre, siendo él su propio padre. Yo lo hice conmigo, siendo mi madre y siendo mi padre, hablándome allá, pero en ese momento en que estoy en estado fetal, en estado ventral, allá chiquitito, apenas me estoy desarrollando, y empiezo a colocarle a ese campo mental a través, obviamente, de la onda de pensamiento, dirigida de manera muy voluntaria hacia que ese niño que está creciendo con un cuerpo emocional sano. En algún momento, se los aseguro, pero pónganlo ustedes en la práctica, en algún momento se va a dar el resultado, que esa persona que hace el ejercicio empieza a experimentar otros estados, empieza a ver a sus padres de otra manera, empieza a tener esa profunda gratitud, y ya ni siquiera es gratitud, sino mucho más, valoración, amor, respeto por ellos. Se empieza a sentir fuerte, digo fuerte, no más fuerte que los demás, sino fuerte en el sentido que puedo ver la vida con unos ojos de transparencia, de aceptación, porque ya el niño asustado, el niño que creció con el pánico que mis padres me van a abandonar, lo superé, pero lo tenemos que hacer nosotros, no hay nadie más que lo pueda hacer sino nosotros mismos. Si lo pueden hacer padres e hijos, que el padre le grabe al hijo y ese hijo se puede colocar, para seguir con la terapia que les estoy planteando, en posición fetal, que se coloque en posición fetal, y si hay una música con la cual este ser humano adulto conecta, que lo lleve a profundidad, que la coloque muy suave y ponga la grabación que su madre o su padre le han hecho de aquellas cosas que él o ella como niño le hubiera gustado escuchar y sentir. Es rodear de amor. Yo misma me rodeo del amor que mis padres por alguna razón no me pudieron dar, porque a su vez tenían tantos vacíos, y me lo estoy dando yo misma. Me convierto en mi propia madre, o, repito, si se puede hacer con los padres, pues maravilloso, ¿no? ¿Eso tiene nexo con el rebirthing, que es el renacimiento, esa terapia que existe o nada que ver? No tengo ni idea. Esto Ya. me llegó en algún momento de mi vida, en una meditación, lo Ok. vi, lo sentí y lo empecé a poner en práctica. Y los resultados han sido, no la he hecho pública la primera vez, igual está de testigo, es la primera vez que lo hago público, porque lo había tenido en prueba con la familia, con personas cercanas, mira a ver cómo te sientes, se requiere constancia, ¿no? Esto no es 1, 2, 3, ya, no. Es mágico, sí, pero se requiere constancia, porque hay que hacerlo más de una vez. Ok. Entiendo. Gracias, Mati, gracias. Tenemos 3 últimas manitos levantadas, ya estamos para combinar las 2 horas, entonces vamos brevemente con Esther, luego con Teresa y luego con Amparo. Esther, puedes abrir el micrófono. Muy buenas noches a todos. Gracias, Mati. Gracias, Wilson. Hola, Esther, ¿cómo estás? Bien, encantada con toda esa información maravillosa que nos estás regalando. Una pregunta, Mati. ¿El ego nos va a acompañar siempre? ¿Lo trascendemos? ¿En el 4º nivel todavía hay ego? Sí. ¿O lo eliminamos totalmente de nuestra estructura? El ego se va debilitando, se va achicando, se va poniendo cada vez más chiquito. Sí, todavía tenemos ego, pero un ego digamos que un ego, voy a utilizar un término que no es, pero un ego comprensivo. no es real el término, pero ya no es el ego burdo, brusco, que hemos tenido de pronto en los niveles hasta el 3º, que es tan fuerte, de 3, 5, 3, 6, empieza a disminuir. Sí, obviamente, si estamos haciendo este trabajo, que es lo que nos va a permitir ir subiendo de escalón,
por supuesto que sí, se va disminuyendo, se va poniendo más flaquito, se va poniendo menos nutridito, pero va a estar presente. ¿Por qué va a estar presente? Porque mientras tengamos un cuerpo físico, vamos a tener emociones, vamos a tener sentimientos, vamos a tener entonces ego. Pero, como les digo, ya no ese ego dominante, grotesco, grosero, que es el que conducía nuestra vida en el pasado. Pero sí, hasta cuando lleguemos al 7º nivel, que es cuando ya se libera totalmente, pero antes es nada, es algo muy liviano. Desde ya hay que trabajarlo. Muchísimas gracias, Mati. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, Teresa, tiene la palabra. Gracias, Wilson. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo verlos Hola, mi aquí. Hola, Teresita, qué Mati. rico verte. ¿Cómo estás? Aquí muy bien, gracias de verdad. Para mí una bendición, que es justo Ay, qué lo que linda. quería escuchar. Estoy escuchando todo. Gracias, Mati. Bueno, como dicen, las casualidades no existen, ¿no? Bueno, tengo aquí una preguntita, Mati, más que todo para escucharte y con respecto, tú sabes que tengo un espacio de crianza de los hijos, y con Sí, respecto al perdón, si bien es cierto, nosotros ya sabemos que el perdón existe porque nadie te ha hecho daño, eso lo decimos, sí, pero con respecto a los niños, muchos padres en la educación es que le pedimos a los niños, dile perdón, discúlpate, lo siento, el perdón, estamos ahí, que no hay que perdonar al amiguito. Entonces, me gustaría escucharte, ¿cómo esto lo podríamos trabajar en la crianza de los niños, el perdón? ¿Y cómo podríamos explicarle nosotros a las mamás que ya tienen esta información, pero cómo les digo, cómo le podemos decir a nuestros hijos, no tiene nada que perdonar porque no te hizo, porque, porque no, porque el perdón no es, ¿no? Para nosotros, o como que, ¿me sí, entiendes? Que nadie te hizo daño. O sea, ¿por sí. qué tienes que pedir que te perdonen y tampoco tú pedir perdón? ¿Por qué no? Ok. Pero esto a los niños, me gustaría escucharte. ¿Se entendió Techita, la pregunta? sí, Techita, si ya todos fuéramos maestros, no tendríamos que pedirnos perdón. Pero resulta que no lo somos. Pero resulta que nosotros en nuestro proceso nos encontramos que hay una diversidad dentro de los niveles de conciencia por los subniveles. Hay una diversidad que sabemos que somos 21 niveles de conciencia en este momento en el planeta, porque no es 3, pero tenemos 7 subniveles, ¿de acuerdo? Entonces no podemos generalizar. Es lo mismo que le decía hace un ratito a Fabián. Tú como formadora de mamás y de niños, necesitas evaluar bien a quién, cómo y cuándo le vas a decir algo, porque si no tenemos esa sabiduría para expresarlo en el momento evolutivo específico de la persona, cometemos un grave error. Por eso las historias tan lindas de los maestros que a una serie de personas le dicen una cosa, pero con otros dicen otra. Y, pero ¿cómo así? Con el mismo Gerardo, a mí me pasaba, que yo me lo quedaba mirando, pero espera un momentico. Yo te oí decir esto y ahora dices acá, ¿cómo así? Hasta que al fin asimilé, comprendí ese criterio de la sabiduría. Si tú estás con una mamá que para ella es importante que su hijo pida perdón, tú tendrías, bueno, cuando digo tú, somos todos nosotros, por supuesto, ¿no? Buscar la forma, si es que ella está lista, si es que está abierta, para indicarle que nadie nos hace nada finalmente. Pero dile eso a alguien que no esté listo para oírlo. Te podría mandar para el chorizo, te podría decir cualquier cosa, porque no está listo. Entonces ahí viene ese punto de la sabiduría, saber dónde, cuándo, cómo, a quién. Incluso la misma persona, hoy le puedo decir esto, mañana es posible, literal, mañana, como el siguiente día, Okay. puede ser que ya esté abierta a otra cosa. Entonces, es muy difícil, o no lo digamos que es muy difícil, no lo pongamos en ese contexto, pero es poco sencillo generalizar y ponerlos a todos los seres humanos en el mismo rango. No todos estamos en el mismo rango y eso no nos hace ni superiores ni inferiores, para nada. Simplemente somos los niños en un colegio que unos están en párvulos y otros están terminando el bachillerato, así de sencillo. Y entonces,
necesitas evaluar muy bien eso. Claro. Es como el Sí. terapeuta. Nosotros como terapeutas necesitamos aprender eso. Porque Ok. yo le digo a la persona que viene a buscar, a pedir ayuda, yo le digo, pero no tienes que perdonar nada. Tienes es que agradecer que ese señor te pegó hace un rato. No, ¿cómo que agradecer que me pegó? Esto suena rarísimo. Entonces necesitamos primero conocer a la persona que tanto está listo. Y luego ir modulando la información para poder y darnos cuenta que tanto puede recibir. Porque si no, cometemos errores. Claro, sería como un primer nivel, ¿no? El perdón estaría muy bien aceptado por la paz y por la tranquilidad que va a sentir la persona, ¿cierto? Claro, claro, Ok. claro. Sí, Como mira, antes. el perdón, la fe, la Exacto. paciencia, todas esas son herramientas bajitas, Sí, sí, sí. útiles, pero por Útiles y supuesto, necesarios, ¿no? Yo por lo decía supuesto. también un poco más por los niños. Tengo 2 niños de 4 y 7 y bueno, ellos lo viven la información como mi esposo, los dos. Entonces, con ellos sí Sí. puedes hablar así. Y con ellos Exacto, puedes- entonces yo con ellos, pues sí. Y cuando está la amiguita, ellos son los que preguntan y me dicen, mami, ¿por qué voy a perdonar? O ¿por qué voy a pedir que me perdonen? Bueno, estas cositas siempre salen. Y yo les digo, Pero bueno, eso es ahí, por la tranquilidad y por la paz. Es ajá, porque ellos necesitan, ellos se sienten bien cuando tú dices, lo siento. sí, Entonces, a ellos, ¿no? Los explico, pero claro, pero sí, ya ahora pues, me da gusto que me haya respondido porque eso quería que se valide esa información. Pero bien, todo muy claro, bien, Mati. claro, Techita. Como un niño de 8 años, 9 años ya puede tener la información, no necesito el perdón, yo no lo necesito, pero a mi amiguito sí. Entonces le voy a decir, perdóname, y él se va a sentir Sí, bien, y y ya ya. está. Para mí no cambió nada, pero para el otro sí. Pero resulta que cuando para el otro cambia, eso genera una onda energética que nos ayuda a interrelacionarnos más armónicamente. Sí, 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 acá es muy gracioso porque el mayorcito es que bastante responde y te roba al papá, cualquier cosa, o a mí, ¿no? Cualquier cosa, ya se imaginarán, pues ahí tengo muchas anécdotas. Listo, Mate y Wilson, muchas gracias por Bueno, este bueno, muchas espacio. gracias. A Bueno, ti, muchas tenemos gracias. una manito levantada y unas dos cosas en el chat y terminamos. Liliana, ¿quisieras preguntar algo? ¿Me levantó la mano? Sí, claro, Dale, Liliana. gracias. Hola, Buenas noches. Mira, bueno, me surgió como un interrogante. A ver, en mi caso particular, hay una persona allegada que ignoraba todo, digamos, como todo el daño que me había hecho en su vida, en mi vida, digamos, desde pequeña. Y pues era muy complicado trascenderlo porque él no entendía qué había pasado. En un ejercicio que yo hice de una carta donde hablé precisamente, o sea, le conté precisamente, le dije, te la voy a leer porque quiero que sepas, porque parece que no recuerdas todo lo que pasó en nuestra experiencia, eh, digamos que de vida, ¿no? Y fue un ejercicio muy interesante porque logré pasmar y más allá de entender, digamos que como de perdonar o no perdonar, fue como entender, pero esa persona logró también reconocer que eso que había sucedido se había generado como una normalización y era algo muy natural y como que hacía parte del proceso y cuando se informó del asunto, entonces pues como que hubo como paz en ambos y eso no digamos que no generó en mí como una, o sea, fue difícil, digamos, pero fue muy interesante poderlo sanar más allá del perdón. Creo que es importante que no sé, no sé si a todo el mundo, y esa es la pregunta que le tengo yo a Mati, es, o sea, es decir, es importante que las personas sepan el daño que han hecho, o sea, o todo el mundo tendría la capacidad de saber cómo ha fallado con los otros y obviamente inconsciente o como haya sido, para que haya un proceso como de sanación de ambas personas. Es como mi pregunta. Gracias, Liliana, por tu pregunta. Gracias, muy linda tu pregunta. A ver, voy a partir de un principio que ya tocamos aquí, y es que nadie me hace daño realmente. Fíjense, vuelvo al punto cuando hablé del perdón, que es tan importante que tengamos claro los conceptos de por qué estamos aquí, a qué vinimos aquí y para dónde vamos. Nadie nos hace daño en la medida, Liliana, y comprendo tu punto de vista, por supuesto, en la medida que esa persona está allí
como un instrumento, digámoslo de esa manera, del universo para que yo pueda hacer mi desarrollo interno, para que yo pueda crecer, ¿de acuerdo? Desde esa visión. Ahora, si me sitúo en la visión más, digamos, más terrenal, más de mi propio ego, digo, sí, esta persona me hizo daño. Y tu pregunta es necesario que la persona que, voy a ponerlo entre comillas, hizo el daño, sepa para que los dos sanen? No. Yo puedo sanar sola si alguien a través de mi historia ha hecho algo, yo no entendí en su momento que eso me estaba enseñando, sentí molestia contra esa persona, la veo como mi verdugo, que me hizo daño, pero yo, al darme cuenta, yo puedo trabajar solita eso, o solito eso. Lo puedo trabajar y cuando lo trabajo se torna el miedo, la molestia o incluso la rabia que hubiera podido tener por la persona, se transforma en una profunda gratitud, porque la veo como, oye, si tú no hubieras estado ahí y no hubieras hecho lo que hiciste, yo no hubiera tenido necesidad de hacer todo este ejercicio que he hecho y aprender todo lo que he aprendido. Ese es uno de los primeros puntos que yo le digo a las personas que de pronto trabajan conmigo, sus aspectos emocionales, decirle, mira, si eso no te hubiera sucedido, tú estarías ahora haciendo todo esto tan maravilloso para tu crecimiento. No, no lo estaría haciendo. Ok, perfecto. Entonces, ¿no crees que es bonito sentir gratitud por esa persona o por esa situación o por ese lugar o por lo que sea, ¿no? Sentir gratitud. Entonces, para tu pregunta, Liliana, la costumbre del diminutivo, no es necesario que las dos personas se sanen al mismo tiempo. Que la persona que efectuó algo que llevó a esta a vivir una experiencia negativa, sepa que lo hizo o no, porque hay personas que no lo logran comprender. Hay personas que dicen, pero es que yo no hice nada. Imagínense un padre que viene de una escuela, o sea, sus padres y sus abuelos y tatarabuelos, la educación era a través de los golpes físicos. Él le pega, le golpea a su hijo o a su hija para que tenga una conducta X. Considera que eso lo va a llevar a ser un ser de bien. Vamos a suponer que este adulto que recibió los golpes de niño, ahora se da cuenta que los golpes no son necesarios. Pero si le llega a decir al papá o a la mamá, pero es que tú me golpeabas y eso estaba mal, y le va a decir, no señor, usted es un ser respetable hoy gracias a esas palizas que yo le di. Porque él no entendía, no lo veía de otra manera y todavía no lo ve de otra manera. Entonces, yo no puedo esperar que la persona que hizo eso lo sepa para que yo me sane. Si no, no nos sanaríamos nunca. Necesitamos cada una. Ahora, puede darse, como el caso tuyo, bellísimo, hermosísimo, si las dos personas coinciden en su proceso y este se da cuenta de lo que hizo, la otra persona se da cuenta de lo que recibió y los dos hacen su trabajo. Eso es bellísimo, por supuesto. Sí, es pero ideal. no es necesario. No es Es necesario. ideal, pero no es necesario. Claro, porque eso sería como esto. Imagínense que en una balacera alguien dispara y yo resulto herida. Si yo tendría que esperar que venga el que disparó para yo curarme la herida, pues, ¿cómo? Si ni siquiera sé quién fue. Esto va a ser difícil. Cada uno de nosotros necesita responsabilizarse de su propia sanación. Cuando ya nos despertamos y nos damos cuenta, cuando tomamos conciencia, por eso les decía que tomar conciencia de la necesidad de sanarnos es el primer paso, el más gigantesco paso que puede dar un ser humano. Entonces ya me doy cuenta, sí, necesito sanar relaciones, bueno, y empiezo a trabajar. Y esto es, hay muchas técnicas, muchas formas, y hoy día que, bueno, desde hace varios años que se abrieron esas compuertas del universo y nos dan por todas partes información, las cuales hay que vigilar, observar con amor, porque hay unas que no están tan bien orientadas, otras que sí, pero cada uno pues irá encontrando la que resuene con cada uno y la utilizará. Pero sí, lo que tú dijiste, Wilsito, necesario, usted debe sanarse, deberíamos decirlo, ¿no? Yo debo sanarme, el deber no existe, pero bueno, como lenguaje en el universo, el lenguaje de amor no existe, usted debe, pero hacerlo. Yo necesito sanarme y buscar cómo. Bueno, Mati, tenemos, ya son las 10:09, ¿te gustaría
ampliáramos un momentico, unos minutos más o lo resolvemos Sí, luego. hay una manito que está levantada y hay una pregunta. Bueno, hay dos preguntas, de pronto express la respuesta, ¿vale? Ok. Dice, me gustaría que explicaras de dónde vienen las adicciones. ¿De dónde viene? Las adicciones. Wow, eso es otro campo bien grande. Las adicciones vienen de las carencias que un ser humano pueda tener. Carencias afectivas que lo pueden llevar a, por ejemplo, querer vengarse o castigar o lastimar a alguien. Una especulación interna de posible arrepentimiento de la otra persona por lo que me hizo. Normalmente, ¿no? De adolescente o de chiquito se empieza a utilizar un elemento. La otra causa es la cultura, el medio que nos envuelve. Para ciertos años, fumar era una cosa extraordinaria. Hoy nos impresionaríamos que en un avión todo el mundo estuviera fumando, y en una época cuando yo era jovencita eso era perfectamente normal, que en cualquier lugar, en el cine, donde fuera. Entonces también es un tema cultural. Entonces yo lo tomo al principio, me acerco a eso como de pronto con curiosidad o algo, pero si hay un terreno adictivo, y bueno, tenemos que decir que todos los seres humanos de alguna manera lo tenemos, solo que en unos es más fuerte que en otros, entonces se desarrolla, y las adicciones son es un campo tan gigante como seres humanos existen. Hay adicciones que uno dice, no puedo creerlo, pero sí, existen. Y se generan esos vacíos que hay, o por circunstancias culturales que nos muestran que eso es lo correcto, lo empezamos a usar, se genera la adicción, es decir, se nos vuelve parte de nuestra vida, y cuando queremos salir de eso ya no se puede tan fácil. Sí se puede, por supuesto, uno supera adicciones, pero necesita también un trabajo. Bueno, Mati, que hay varias preguntas en una misma, para unas respuestas también express. Yo escucho que el ego es parte que vibra abajo en nosotros. ¿El ego es qué? Dice, yo escucho que el ego es parte que vibra abajo en nosotros. ¿Que viva abajo? No que sé vibra. Oh. Yo escucho que el ego es la parte que vibra abajo en nosotros. Y la parte que vibra alto, como el amor, el perdón, la felicidad, ¿qué vienen siendo? Ok. El ego es la personalidad. El ego es el sistema de creencias. Desde niños empezamos a formar un sistema de creencias y eso forma nuestra personalidad. Eso es lo mismo que ego, es exactamente lo mismo. Entonces, si yo aprendí, como el ejemplo que puse hace un rato, si yo aprendí que si alguien me dice algo, yo tengo que responder de la misma manera, o inclusive con más fuerza, y pelear y defenderme, y eso es lo que aprendí, pues eso es lo que voy a usar. Por supuesto que ese tipo de conductas tienen una vibración, si vamos a hablar energéticamente, muy bajita. Si yo aprendo lo contrario, de ahí la importancia de la educación en los niños, que necesariamente van a aprender cosas, por supuesto, porque hay muchos medios de información que lo van a aprender, pero si nosotros como padres o como adultos cercanos lo apoyamos para que no desarrolle esa personalidad tan rígida de conductas agresivas, va a tener un ego, por supuesto que lo va a tener, pero más delgadito, más flaquito. Entonces va a tener actitudes de vibración más elevada, donde va a estar hablando de convivencia, de el respeto. Por ejemplo, una cosa muy bonita, que también la pregono mucho, enseñarle a los niños desde muy temprana edad el respeto por la vida animal y vegetal, que no es coger las matitas y arrasarlas. ¿Quieres quitar una hojita? Habla con la planta. Enséñale a hablar con las plantas, enséñale a hablar con los insectos, acércate a ellos con respeto, no los mates, aprende a conectarse con su regente, en fin. Entonces ahí estamos vibrando en una frecuencia más elevada, y no le estamos no estamos nutriendo el ego para que vaya y arrase y mate a los animalitos. Cosa que vemos muy natural en nuestro medio. Mate esa cucaracha, pues hay que matarla. Mate el zancudo, caramba, el zancudo estaba por ahí revoloteando. Pero eso es un comportamiento de una vibración muy baja, muy egoica, muy de querer hacer lo que yo quiero.
Ok. Bueno, tenemos la última pregunta y nos queda otro pedacito más ya para terminar. Esta última pregunta dice, cada uno tenemos una personalidad y sin ego seríamos como algo raro. Sí, tenemos una personalidad que necesitamos irla modificando. Todos desarrollamos una personalidad diferentes dentro de la misma familia. En la familia puede haber 5 hermanos, 2, 3 hermanos, y sus personalidades pueden llegar a ser literalmente opuestas o muy parecidas. Entonces, por supuesto, aquellos aspectos de mi personalidad que no me permiten tener armonía en mis relaciones, no me permiten tener fluidez en mi mundo de negocios, de trabajo. Yo conozco personas que hacen un determinado trabajo súper bien, pero se pelean con todo el mundo. Se pelean con el jefe, con los compañeros y pues se van, los echan. Pero ¿cómo es esta persona tan exitosa que lo que hace lo hace tan bien? Sí, pero sus relaciones son un caos. Eso hay que trabajarlo. Todo eso hay que irlo trabajando y entonces vamos, nuestra personalidad la vamos moldeando, la vamos cambiando. Nos vamos convirtiendo en seres mucho más armónicos, respetuosos. Seguimos teniendo personalidad, pero una personalidad mucho más cálida, mucho más comprensiva. En fin, nos vamos acercando más a la expresión del ser humano verdadero, ¿no? Como fuimos creados, un ser de vida amorosa, respetuosa. Eso es posible y lo podemos hacer aquí y ahora. No hay que esperar ni irnos para ninguna parte aquí, donde estemos. Bueno, mi Mati, ya para cerrar, quisiera hacerte 2 preguntas. Una, ¿tienes algún mensaje especial que sale para nosotros en este momento de acuerdo con este tema? ¿Algo que nos quiera dejar ahí para que lo trabajemos? Ajá, sí, claro, Wilcito. Yo a veces no quisiera emocionarme tanto cuando hablo de estos temas, pero es que yo siento un gran compromiso en cada uno de nosotros. Nuestro gran compromiso es siempre dar un paso adelante, autotransformarnos, observarnos y darnos cuenta aquello que no nos funciona, aquello que no es amor, aquello que no es respeto, aquello que no nos lleva a vivir en armonía y atrevernos a dar ese paso, atrevernos a hacerlo. Ahora, si no tengo herramientas, si no tengo información, probablemente no sé cómo hacerlo ni por dónde empezar. Entonces, buscar la información, buscar herramientas. Hoy día hay por todas partes, hay información. Y si quieren venir conmigo, yo feliz. ¿Y en dónde, ya que esa es la última pregunta, ¿a dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? No sé si Mónica, en el chat puedes escribir. Moni les cuenta. Moni, tú puedes escribir ahí en el chat qué página, Sí. qué WhatsApp, qué correo pueden escribir ya a Mati o dónde la pueden seguir. Sí, Sí, Wilcito, yo siempre digo esto, Moni, espérame un momentico, yo siempre digo esto, como dice Desiderata, esfuérzate por ser feliz, esfuérzate por encontrar las herramientas. Me encantaría que si quieres hacerlo conmigo, yo dichosa, pero si no, con quien sea, pero hazlo. Hazlo, No, no te quedes, por es favor. que es innato. Lo que pasa es que no lo queremos, no, o sea, está en nosotros hacer eso. Vinimos creados también para hacer eso, pero no lo hacemos por pereza, porque no sabemos, porque nos causa dolor, yo qué sé. Pero porque sí, no estamos listos, no estamos listos, lo que sí, sea. Ajá. Pero aquel que sí. esté listo, con mucho gusto, Moni les da, Moni les da información y la verdad, yo dichosa porque siento que hemos llegado a un momento en la vida en que necesitamos soltar esas cargas con herramientas verdaderamente saludables, amorosas, respetuosas, que nos vayan conduciendo a esa transformación, porque se logra, esa transformación se logra. Pero Moni, ¿dónde puede encontrar a Mati? ¿En qué redes? Sí, ya las estoy escribiendo aquí por el chat, Wilcito. Okay. ¿Sí? Me pueden encontrar aquí en Las Vegas y quien quiera venir, pero no para ir a los casinos. No tengo ni idea de los casinos, no me interesa. Mati los acompaña en los casinos. Ella es experta ya, sobre todo en los dados. Bueno. No, el juego, ese hermoso juego de la vida, que lo convirtamos de verdad
con las cosas más elementales, con lo sencillo, con la familia, y si no tenemos una familia numerosa, no importa con quién estemos, que yo sola, yo misma, yo solo, yo mismo me convierta en un altar permanente de autotransformación. Bueno, listo, mi Mati. Antes de dar el cierre final, me gustaría hacer un pequeño paréntesis de 2 clasificados. Tenemos para dentro de 8 días a nuestra querida amiga Mechitas, que nos va a hablar sobre los sueños. Entonces están todos cordialmente invitados a este mismo canal. Entonces, para que el que quiera, un segundito, los pongo acá. La Mechita que quiera participar, entonces es una gran expositora, tenemos mucho tema de sueños, nos dan mucha información de manejar todas estas herramientas a través de los sueños, entonces qué bueno conocer sobre qué se tratan los sueños. Y dentro de 15 días tendremos también una gran mujer, que es Adriana Cruz, y ha estado aquí también en varios programas, y nos va a hablar sobre inspiración de su vida, cómo ella a través de todos sus dones, ella es psicóloga y hace terapia también, y las experiencias y esa inspiración que ella tiene para nosotros va a ser muy, muy bonita. Bueno, mi Mati, de todas maneras, de verdad, mil y mil gracias por tus palabras, tus enseñanzas. De verdad que tú inspiras mucho, tú motivas mucho, lo deja uno muy picado, como decimos, para seguir hablando y seguir preguntando, pero bueno, se nos da el tiempo. Maticita, de verdad, mil y mil gracias por tu tiempo, por tu espacio. Y por favor, no le crean nada a Mati. Okay. Lo más importante. No le crean nada a ella. Por favor, cero creencia. El que cree se queda creyendo. Hay que ir adelante verificando. Bueno, como siempre, este hermoso mudra del abrazo, que aquí en mi corazón cada uno se queda. Gracias, Nati. Muy amable, de verdad. Gracias. Bendecidos de escucharte y de verdad que rico tenerte aquí y después volver a tener. Bueno, a todos, muchas gracias, muy amables por la participación en este programa. El que quiera, están bienvenidos para dentro de 8 días por este mismo canal. Bueno, y en YouTube, que ahí está en la publicidad y en el chat que está aquí, está donde pueden ver esta grabación posterior. Bueno, a todos, mil gracias. Mil Buenas gracias. noches. Chao. Muchas gracias. Chao, Mati. Bendiciones. Para todos. Felicidades, que estén bien. Chao, todos, hermanitos. Chao.